Hoy hablaremos de la responsabilidad civil en la tarea académica uno. Soy el alumno Harrison Chévez Chucas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Nos basaremos en los capítulos 2 y 3 del texto de Fernández Cruz Gastón. Para ello empezaremos una pequeña introducción eh, sobre qué es responsabilidad civil y cómo surgió. Ya sabemos que cuando ocurre un daño, automáticamente el ordenamiento jurídico actúa, reacciona frente a esta comisión. Ya, antiguamente existía la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, y así se solucionaba el daño, resarcir el daño. Posteriormente, en la época cuando se dio la revolución industrial, ya teníamos una mayor capacidad y se hablaba ya de la teoría del riesgo, que era postular quien pone a otra persona en una situación de riesgo, este debe responder por los daños. En el texto habla de una responsabilidad civil subjetiva y objetiva. En la subjetiva, que se basaba en la culpa o dolo causada por el dañante y se reconocía un daño patrimonial, mientras que en la objetiva se incorpora el riesgo o la garantía y hablaba de daños inmateriales, como por ejemplo el daño moral, la pérdida de una oportunidad, el daño al crédito y los daños a los proyectos de vidas o derivados de la discriminación. Ahora, eh, el autor hablaba en su capítulo 2 de la dualidad de los sistemas de responsabilidad civil. Eh, el autor, según Fernández, en el año de 1961, señala que es un conjunto de reglas y principios que justifican los tipos de resarcimiento bajo estándares o reglas que ya estaban escritas, según él decía que estos sistemas eran conjunto de reglas y principios. Eh, Él señalaba cinco tipos de sistemas: el derivado del daño por incumplimiento de actos y negocios jurídicos unilaterales, la responsabilidad civil precontractual, dolo o la culpa in contraendo, la ruptura injustificada de los acuerdos y la violación de las cláusulas o deberes precontractuales de protección. Eh, También hablaba de la responsabilidad civil postcontractual. Aquí hablamos de en los contratos de confidencialidad. Ya no podía decir nada. También por la inejecución de prestaciones, ya una etapa contractual cuando ya existía un acuerdo de voluntades, y la responsabilidad civil extracontractual. Ya ahí hablaba de una infracción del deber. Pero en nuestro ordenamiento jurídico peruano solo reconocemos dos tipos de sistemas. Ya, por ejemplo, aquí hablamos del sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones, que aquí persiste una obligación de contenido patrimonial, selecciona un interés particular y está vinculado a la culpa y su gradualidad, que puede ser leve, grave y el dolo. Esto se encuentra en el artículo 1321 del Código Civil, que habla de la indemnización por dolo, culpa leve o inexcusable, ¿no? Y la indemnización por quien no debe ejecutar las obligaciones. Y en el segundo sistema habla del sistema de responsabilidad civil extracontractual. Es un deber general el de no causar daño al otro. Acá se lesiona un interés general, pero también podría lesionarse un deber particular y concreto, como el de la tutela alquiliana de crédito, ¿no? Acá, en estos sistemas existen diferencias bajo estos tres elementos: un criterio de imputación, principios y funciones, y la mora y prescripción. En el criterio de imputación, en el primer sistema, habla de un criterio subjetivo. Lo encontramos en el artículo 1321 del Código Civil. Y en cambio, en el segundo sistema, el criterio es subjetivo y objetivo. Aquí compara los dos. En el primer sistema se admite una graduación de la culpa y dolo, que encontramos en el artículo 1318, que habla del dolo; en el 1319, que habla de la culpa excusable; y en el 1320, que habla de la culpa leve, ¿no? Mientras que en el segundo sistema no es admisible.
Ahí en el, ahí hablamos en el capítulo, en el artículo 1969 del Código Civil, la indemnización por daño moroso y culposo. En los principios y funciones, en el primer sistema está regido por el principio de previsibilidad y en el segundo sistema ambos son predecibles e impredecibles. Aquí en ambos se predica la función resarcitoria, pero mientras que en el primero también se afirma una función sancionadora o punitiva. Tiene que sancionarse el daño. En cambio, en la mora y prescripción, en el primer sistema, hablamos del devengado de intereses moratorios que se puede ejecutar desde la indemnización o desde ejecutar la, una demanda por inejecución de obligaciones, ¿no? O se puede exigir judicialmente o extrajudicialmente. Mientras que en el segundo sistema, cuando devenga la comisión de un daño, ¿sí? Y lo encontramos en el artículo 1985 del Código Civil, que habla del contenido de las indemnizaciones derivadas de las consecuencias de acción o omisión. ¿Ya? Y en la prescripción, en el primer sistema es de 10 años según el artículo 201 inciso uno de 2001 inciso uno del Código Civil. Y en el segundo sistema es de 2 años, según el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil. Ahora, criterios para la limitación de daños resarcibles. Aquí hablamos de un criterio de causalidad directa. ¿Ya? Los daños resarcibles son los que devienen de las consecuencias lógicas y necesarias de los daños. ¿Ya? El criterio de la evitabilidad del daño a cargo del acreedor, un incumplimiento de una obligación, el deudor pudo haberlos evitado, pero no lo quiso, no, son no resarcibles. Y el criterio de previsibilidad, posibilidad de anticipar eventos y consecuencias futuras. Aquí se habla de prever acciones para no causar un daño futuro. Existe una consecuencia directa e inmediata, los daños que el acreedor puede evitar que se le imputen al deudor. No siempre el deudor es el causante de los daños, el acreedor también puede evitarlos. Ahora, hablamos de las alternativas. Aquí hablamos de las alternativas de debilidad que también se conoce como zonas grises. Hablamos de tres. La opción. Las víctimas pueden escoger el sistema más favorable esto donde las víctimas tienen el derecho potestativo, pero según nuestro ordenamiento jurídico, bajo el principio del iura nobis curia, prohíbe esta opción. No le da opción a la víctima a escoger el sistema más favorable. En la segunda alternativa encontramos el cúmulo, que es tutelar a la persona y los bienes de la otra parte para proteger la relación obligatoria, la relación contractual. Acá hablamos de un deber de control de riesgos, el mismo daño producido por dependiente del deudor. El deudor, eh, alguien depende del deudor y estos ocasionan que el deudor a futuro también pueda resarcir los daños. O la alternativa de concurrencia, un solo hecho producido por un solo causante este produce dos tipos distintos. Puede ser un daño contractual y un daño extracontractual. Ahora, habla, en el capítulo 3 hablamos de los métodos de análisis. ¿Ya? Aquí, método de análisis, hay un estudio eh, retrospectivo o es post facto. ¿Ya? ¿Qué significa es post facto? Que puede solucionarse. ¿Ya? Ahora, acá hablamos hay dos métodos de análisis, el análisis material y el causante del daño y el análisis de imputación y del responsable del daño. En el primer método encontramos el daño, el hecho generador, la relación de causalidad y en el segundo método es trasladar el peso económico del daño, también llamado juicio de responsabilidad. Habla de criterios de tres criterios de imputación y habla de la responsabilidad directa, inmediata, eh, y la responsabilidad que permanece en la esfera patrimonial de la víctima. Ya, aquí hablamos del daño. Ahora,
¿Qué es el daño? Es el producido a consecuencia de un hecho o omisión. Para que exista un daño existen cuatro requisitos. El daño debe ser cierto, el daño debe ser subsistente, que tiene que existir, el daño tiene que ser especial y concreto, y el daño tiene que ser injusto, que la víctima sienta que ese daño le ha perjudicado. Ahora, del hecho generador. El hecho generador es el evento en el que el causante se vincula al daño causado por la víctima. No tiene connotación jurídica. Ahí vemos un ejemplo de la persona que maneja con celular y atropella a alguien, ¿no? Ahora, la relación de causalidad permite identificar el verdadero hecho generador del daño. No todas las personas que que supuestamente han generado el daño son culpables. Acá hablan de dos teorías causales, las teorías totalitarias y las teorías individualizadoras. Ahora, continuando, hablamos de los análisis de imputación y el responsable del daño. Acá hablamos de la responsabilidad directa, que el daño, los costes económicos se trasladen al causante del daño. En la responsabilidad indirecta, eh, que los daños ajenos, sujetos independientes de este. Por ejemplo, vemos en la fotografía de la persona que se cruza el carril y ocurre un daño automovilístico y personas que fallecen o quedan con lesiones graves. Y que estas personas permanezcan dentro de la esfera patrimonial de la víctima. El causante tiene contacto directo e indirecto con la víctima. No se puede obviar. Ahora, eh, ¿a qué el Código Civil, sí es cierto, reconoce dos sistemas de, que se estudia en la actualidad, ¿ya? Eh, pero en el capítulo 3 en los métodos de análisis y el ex post facto, ¿cuál es el objetivo principal del autor? Es averiguar quién causó el daño, ¿ya? El objetivo principal es encontrar el causante del daño y quién debe asumir el coste del daño, económico del daño. Ahora, las conclusiones para culminar nuestra exposición. Eh, ¿Qué quiere decir el autor? La responsabilidad de un sujeto queda determinada por la medida que se haya logrado configurar según bajo el criterio de imputabilidad y los elementos de responsabilidad, ya sea directa, indirecta, ¿ya? Y acreditar un crédito de imputación en particular. Si la imputación no se configura, estaremos frente a un supuesto de exoneración de responsabilidad. No se le puede acusar al causante. Los criterios subjetivos, tenemos a la culpa, y los criterios subjetivos podrían ser directos e indirectos. Y acá tenemos al riesgo, a la garantía, la equidad y el abuso del derecho. Bueno, doctora Magali Soto Bardales, con esto hemos culminado nuestra presentación. Gracias.